Hace algunos años, en el año del 2017, entre el 2017 y el 2016, hubo una planeación para hacer una serie televisiva, o en este caso de streaming, que iba a contar la historia de un personaje importante, o al menos así lo reconocen aquí en México. Tan importante que sin siquiera ser mexicano en su tiempo, se le dio el título de mexicano, y tanto así que las personas lo llamaron el Sol de México. Si alguien sabe de quién estoy hablando, y si alguien no sabe, de la persona de que le estoy hablando es de nada más y nada menos que el cantante Luis Miguel. En el año del 2017 se planeó hacer una serie del cantante famoso Luis Miguel, y el año del 2018, para ser más exacto el 22 de abril, vio la luz en la plataforma de Netflix esta serie. Era algo difícil producir esta serie, porque tenían que buscar a alguien que se pareciera a Luis Miguel, tenían que contar la historia de alguien que no quería hablar de su vida pública, pero tenían un punto muy importante que resolver. El punto más importante no era ni su vestimenta, no era buscar un buen maquillaje, no era buscar un buen actor. El punto más importante no era buscar la historia o no, porque de todas formas, si ellos quisieron más adelante tomar un poco de libertad creativa, lo hicieron. El punto más importante para ellos en la serie era recrear lo más icónico de Luis Miguel. ¿Y qué creen que era? Nada más y nada menos que la música. La música es lo más representativo de Luis Miguel, por ende no podía dejarse encargado a cualquier persona. Entonces los productores, el productor junto con Diego Boneta, que fue el actor que interpretó a Luis Miguel, buscaron quién sería el indicado para poder llevar esta labor. ¿Quién tenía la capacidad de producir una vez más las notas, las canciones? ¿Quién tenía la capacidad de volver a recrear a un nivel tan preciso una vez más lo que una vez le dio la fama a Luis Miguel? Entonces los productores pensaron y vino a su mente el nombre de una persona. Tal vez lo conozcan, tal vez no, es más seguro que no lo conocen, pero esta persona se llama Kiko Cibrián. Y Kiko Cibrián, les comento también, aunque no suma ni resta la historia, pero Kiko Cibrián hoy en día es un cristiano que para la gloria de Dios ha llevado la música junto con artistas cristianos a un nivel increíble, pero en ese momento él no era cristiano cuando conoció a Luis Miguel. Y Kiko Cibrián, cuando conoció a Luis Miguel, produjo su música, compuso sus canciones, y en 2017, muchos años después, piensan en Kiko Cibrián otra vez. Y Diego Boneta, que fue el productor y actor, explícitamente y textualmente dice las palabras: no hay nadie mejor para hacerlo que el que ya lo hizo una vez. Fueron con Kiko Cibrián, y dice la anécdota que Kiko fue a su bodega y encontró otra vez los pianos, encontró otra vez los sintetizadores y los instrumentos que había usado en los años en los que estuvo con Luis Miguel. Los sacó, los limpió, los conectó, y cuando los tocó fue tan exacto que la serie y su soundtrack se convirtieron en un éxito en Latinoamérica y en algunas partes de Estados Unidos, y hasta al día de hoy lo que era un gusto de algunas personas mayores se convirtió en un gusto de niños y adolescentes. Pero todo fue por el éxito de la música en ese momento. Ellos creían que la música no se le podía encargar a nadie más que a Kiko, porque como decía Diego, solamente el que lo hizo una vez lo podría hacer de nuevo. Vamos al libro de Deuteronomio, capítulo 1, en versículo 29 al 31. Hay una historia muy importante que le he compartido en algunas ocasiones. Si no recuerdan, la compartí en el mensaje titulado Valientes, en donde hablaba de que Moisés le da una misión a unos espías, y lo que tienen que hacer en esa historia es que tienen que catar, tienen que tomar nota, tienen que buscar, tienen que indagar qué es lo que hay adentro de la ciudad que Dios les había prometido, que Jehová les había prometido. Entonces los dos espías van a la ciudad y se encuentran de que esa ciudad, hermanos, es una ciudad en donde habían hombres muy grandes.
La Biblia en Deuteronomio dice que eran hijos de Anac, y en Números, en la misma historia, dice eran hijos de gigantes. Eran hijos de gigantes y se asustan porque ellos dicen: este pueblo al que nosotros vamos a conquistar es más grande y es mayor que nosotros. No solamente era un pueblo que en número les superaba, era un pueblo que en armas les superaba, era un pueblo que en fortaleza les superaba, era un pueblo que era rico, que Dios había prometido, pero ellos tenían miedo porque se dieron cuenta que eran muy pequeños y que probablemente no iban a lograr conquistar esa tierra. Vienen con Moisés y le dicen: Moisés, el fruto es muy bueno, la tierra es muy buena, pero vimos ahí a los hijos de los gigantes. Este pueblo es mayor, es más grande, no vamos a poder destruirlos. ¿Y qué creen que les dice Moisés? El 29 al 31. Entonces os dije: no temáis, no tengáis miedos de ellos. Jehová vuestro Dios, el cual va delante de vosotros, Él peleará por vosotros conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto, delante de vuestros ojos. Y en el desierto has visto que Jehová tu Dios te ha traído como trae el hombre a su hijo por todo el camino que habéis andado. Hermanos, en la primera historia que les conté, yo quiero que entiendan que no hay persona que lo pueda hacer mejor que el que ya lo hizo alguna vez. Nadie va a replicar un trabajo tan exactamente como aquel que conoce el trabajo y que ya lo hizo alguna vez. Los productores más ricos, más famosos, sabían eso y por eso no le confiaron la música de esta serie a cualquier persona. Se lo confiaron al que ya lo hizo una vez. Y hermanos, yo les pregunto a ustedes, como Moisés le pregunta al pueblo de Israel cuando se encuentran con un problema o con una dificultad: ¿qué no es el Dios que una vez sacó al pueblo de Egipto el que está con nosotros? Y la primera pregunta es: ¿en qué Dios estamos creyendo? Ayer yo le comentaba a los jóvenes que recientemente vi en una prédica en donde hablaba qué cosa era una herejía, ¿no? Y una herejía es decir algo que no está en la Biblia, o decir algo que está en la Biblia que no tenga ningún respaldo o sustento. Por ejemplo, hay palabras que el diablo dijo y están escritas en la Biblia. No por eso significa que sea lo que el Señor dijo. Es un registro histórico de lo que el diablo dijo. Pero si yo tomo ese texto y digo: esto es lo que dice la Biblia, y lo sigo, es herejía. Si yo tomo una parte de la Biblia, ahora un poquito más controversial, si yo tomo una parte de la Biblia donde dice que hay que orar y ayunar, si solamente me centro en ese pasaje y yo encierro a Dios en ese pasaje y digo que todo es solamente por ayuno y oración, entonces también estoy diciendo energía, porque Dios no es simplemente eso. Porque, como les decía a los jóvenes, es súper importante, es esencial, y tanto que Jesús nos dice que hay cosas que no salen sin el ayuno y la oración. Dios, la comunión y el amor con Él no es simplemente eso. Si yo digo que congregarse es lo más importante, también estaría errando, porque no solamente es congregarse, porque no puedo congregarme sin llorar y orar y ayudar al prójimo. Todo viene en conjunto, pero a veces solamente creemos en el Dios del ayuno, a veces solamente creemos en el Dios de la oración, a veces solamente creemos en el Dios de la congregación. Yo me congrego hoy, pero luego mañana no pasa nada si yo sigo haciendo lo demás. Total, el domingo me voy a volver a congregar. No pasa nada si hoy no ayuno, mañana ayuno. Creemos en el Dios que sana, pero solamente en eso. Hay gente que cree en un Dios que sana, pero no cree que Dios salva. Hay gente que cree en los milagros, en el Dios de los milagros, pero no cree en el Dios de la restauración. Hay gente que cree en el Dios proveedor, en el que da prosperidad, y no cree que hay un Dios que puede vivir en austeridad. Entonces, nuestra mente a veces encajona a Dios en un solo sistema, en una sola línea de creencias, cuando Dios es mucho más que eso. Yo les pregunto, sin la intención de atacarlos, ¿en qué Dios creen? ¿Quién es Dios para ustedes? ¿Dios es el que restauró a tu familia? ¿Dios es el que te sacó de una enfermedad mortal? ¿Es el que te ayudó a pasar tus materias en la escuela? ¿Quién es Dios para ti?
¿Cuál es el Dios en el que tú estás creyendo hoy? ¿Sabes cuál era el problema con los israelitas? Los israelitas creían en un Dios que abría el mar rojo, creía en un Dios que hacía descender maná, pero no creían en un Dios que podría libertarlos. El problema con los israelitas es que creían en un tipo de Dios y lo encajonaban, y creían que había cosas que Dios podía y cosas que no podían hacer. El problema con los israelitas es que creían que todo lo que Dios hacía era recto y lineal, y tanto así que un día no se dieron cuenta que cuando llevaron el arca donde la presencia de Dios estaba a una batalla, porque ellos creían que ahí estaba Dios en todo momento, no se daban cuenta que por su pecado y por su incredulidad la presencia de Dios ya se había apartado de ese lugar, y perdieron la guerra porque los israelitas encajaban a Dios en una sola cosa. Y a pesar de que habían visto con sus propios ojos lo que Dios había hecho, parecía que ni ellos mismos sabían en qué Dios creían. Y hoy le pregunto a la congregación de ese amor: ¿en qué Dios están creyendo? Hermano, lo que pasa es que Dios solamente ha hecho esto conmigo. Lo que pasa es que Dios solamente a mí solamente me ha sanado. Miren, si yo contara todo lo que Dios ha hecho conmigo, créanme que sería muy limitado lo que Dios ha hecho conmigo, hablando en términos generales de su existencia. Porque miren, lo que Dios ha hecho conmigo en grandes rasgos tal vez ha sido restaurar mi estabilidad mental, ha sido sanarme de alguna enfermedad mortal, salvar mi vida, avisarme de peligros. Pero ese no es el Dios que todos conocen, porque yo tengo amigos que han sufrido cosas más difíciles y el Señor los ha librado. Tengo amigos que, a mi parecer, porque obviamente cada quien tiene sus problemas, tienen problemas más pequeños y Dios los ha librado de esos problemas. Y yo sé que cada uno de nosotros tenemos una lucha constante y un testimonio que contar, y Dios ha sido y ha tratado con todos de una manera diferente, ¿sí o no? ¿Será que Dios con nosotros ha tratado de forma en la que nos da la providencia monetaria? ¿Alguien la ha proveído monetariamente el Señor? Diga amén. Amén. ¿Alguien le ha suplido la comida? Amén. ¿Alguien lo ha sanado? Amén. ¿Alguien le ha ayudado a recuperar su estabilidad mental? Amén. ¿A alguien lo ha ayudado a pasar sus tareas? Amén, ¿verdad? Ahí por algunos. ¿Alguien lo ha ayudado a sanar del COVID, por ejemplo? ¿A quién lo sanó del COVID? Pero Dios no es solamente eso. Y ahora pregunto: ¿a alguien le ha abierto el mar de Isla Guada para pasar por el puente? ¿A alguien le ha hecho flotar un hacha del agua? ¿A alguien le ha mandado una plaga para que destruya algo? A mí sí. Ya luego les contaré eso. Pero no es el caso ahorita. ¿A alguien alguna vez les ha hecho teletransportarlos de un lugar a otro, como pasó con Felipe? ¿No? ¿Se dan cuenta de que la gloria de Dios es más grande de lo que nosotros podemos comprender? En el Dios que nosotros creemos no es cualquier Dios, hermanos. El Dios en el que nosotros creemos es literalmente el que fundó el cosmos. ¿Alguna vez han visto películas que muestren el espacio exterior? Miren, yo les recomiendo una película y me gustaría que la vean. Hay dos películas. Una se llama Interestelar y otra se llama Pasajeros. Cuando tú ves esas películas te da vértigo, sientes algo en el estómago al ver el espacio exterior. Y digo, no es posible. ¿Cómo es posible que algo tan impresionante haya sido creado por Dios? Miren, yo al rato voy a cantar una canción que me invitaron a participar, y yo voy a cantar una canción que se llama Cara a Cara. Y yo, para prepararme para esta canción, estudié la canción, estudié cómo se cantaba, pero también estudié lo que el cantante quería decir con esta canción. El cantante Marcos Vidal, yo investigué qué quería contar con esta canción, cuál era su experiencia, y él decía una cosa: hay algo más importante después de la muerte. Hay algo más importante que obtener cuando nosotros vayamos al cielo. Y cuando entendemos que ir al cielo, la recompensa más grande no es entrar ahí de forma intrínseca.
no son las calles de cristal, de oro y el mar de cristal, no son los diamantes preciosos, no es estar al lado de Pablo, no es conocer a los 24 ancianos. Cuando te des cuenta que no puedes entender la gloria más grande que es que vas a tener al Señor cara a cara, ahí te vas a dar cuenta que tu mente no está preparada. Porque ¿cómo te imaginas que va a ser ese momento? ¿Qué crees que va a pasar? ¿Crees que Dios se va a presentar en forma humana? ¿Crees que va a tener nariz y boca? Un ser que no necesita respirar. ¿Tú crees que Dios se va a presentar en el resplandor de luz? No importa cuántas teorías podamos poner, nuestra mente humana nunca va a lograr comprender la forma de Dios. Tanto así que el día que nosotros subamos no vamos a ser humanos y le vamos a lograr ver en todo su esplendor, en toda su gloria. Y créeme que nadie puede decir cómo es realmente la forma de Dios. De hecho, al decir forma ya lo estoy encasillando en algo físico, porque nuestra mente no lo comprendería. Porque nuestra mente no comprendería cómo es aquel que formó todo lo que conocemos. O sea, imagínate a alguien que creó lo que nosotros conocemos. ¿Cómo lo podemos imaginar si Él creó todo lo que conocemos? Ese es el Dios en el que confiamos, hermanos. Es el Dios que estuvo en los momentos más difíciles en la historia de la humanidad. No es un Dios cualquiera, es el Dios que con arena, con tierra, con barro formó al humano. Es el Dios que en cuestión de días hizo todo el universo. Es el Dios que hizo levantar reyes y quitarlos. Es el Dios que ungió a los grandes profetas. Es el Dios que hizo caer fuego del cielo. El Dios que abrió el mar rojo. Él es el Dios que resucitó entre los muertos. Y no es por menos, hermanos, que debemos entender que ese es el Dios en el que creemos. Así que yo les pregunto, ¿en qué Dios creen? ¿El Dios en el que sus papás les enseñaron? ¿El Dios del que le hablamos aquí todos los domingos? ¿Cuántos domingos tiene el año? 52 domingos. 54, 52, 52, creo que son 52. 52, ¿por cuánto le gusta que ha venido a la iglesia? ¿Por los años que yo tengo? No, si predicaran un sermón de cualidades de Dios en cada domingo que yo conozco, que he nacido, que he vivido desde el día en que nací, no alcanzaría mi vida para contar y explicar quién es Dios. Pero si vemos el registro histórico podemos entender un poco de su amor. Hermanos, Dios es un Dios que hizo grandes cosas que hoy los puede hacer. El título de este mensaje es el Dios antiguo, porque a veces nosotros, hermanos, creemos que el Dios antiguo ya no existe más. Y lo creemos de muchas maneras. Creemos que no es posible que hoy en día Dios haga un milagro como abrir el mar. Porque si no, yo les digo, ¿por qué no van aquí a Isla Guada y le dicen a Dios que con su propósito habla, hermano? El Dios que nosotros creemos es el mismo Dios que estuvo en esos momentos difíciles en el río Jordán. Es el Dios que hizo descender en un carro de fuego e hizo ascender a Elías al cielo. Es el Dios que destapó los abismos de donde salieron las aguas que inundaron en el gran diluvio. Es el Dios que destruyó a Sodoma y a Gomorra con fuego y azufre. Es el Dios que se entristecía. Es el Dios que se airaba con su pueblo. Es el Dios que se alegraba, que se gozaba. Y hoy también a veces pensamos que Dios no es ese Dios, porque decimos, no, Dios es gracia, es amor, es bondad, pero Dios también se aira. Dios todavía se enoja. No es que Jesús esté todo el tiempo feliz. Alguien dijo por allá, alguien que está todo el tiempo feliz es un hippie. Jesús no es un hippie. Jesús es el Dios todopoderoso. Es cierto que Él es paciente, que tiene compasión, pero también se enoja. Acuérdense lo que hizo Jesús cuando se sacó el cinto y corrió a todos de la casa del Señor. Porque es un Dios que tiene autoridad. Ese es el Dios que conocemos.
Y es el Dios en el que creía Daniel y sus amigos. En el libro de Daniel, que de hecho la semana pasada, creo que la antepasada, el hermano lo predicó también, esa parte donde decía que los amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, le dijeron al rey, cuando el rey le preguntó de quién es ese Dios del que ustedes están hablando, ese Dios no los va a poder librar de lo que ustedes están diciendo. Ellos decían, ese Dios sí nos puede librar, pero si no lo hace porque Él no quiere, ahora sí no vamos a adorar a tu estatua, oh rey. Ese es el Dios en el que ustedes deben creer. Ustedes deben tener conscientes, hermanos, conscientes de que el Dios en el que creemos no es cualquiera, y que el Dios en el que confiamos no es de barro, no es de bronce, no es un Dios que le hace milagros a unos y a otros, no es el Dios que solamente quiere a personas ricas, no es el Dios que solamente quiere a personas pobres, porque por allá hasta algunos decimos no tener dinero es pecado, es del diablo, está mal. Es un Dios que tiene tantas formas de explicarlo, pero a veces no lo entendemos. Y paso al siguiente, que va en conjunto con lo de Daniel. ¿Qué es el problema? ¿Cuáles son tus hijos de Anac o tus gigantes, como el relato lo dice en Éxodo, que no te dejan acordarte de cuál es el Dios en el que crees? ¿Cuál es eso tan grande que no te deja acordarte del Dios en el que realmente crees? Porque no les voy a mentir, hermanos, podrá ser que mi Dios sea el más fuerte, más grande y poderoso de todos, pero tantito viene algo que hace dudar mi integridad, y yo sé que también la de ustedes, que a veces nos preguntamos, ¿dónde está nuestro Dios? Que a veces nos preguntamos, ¿dónde está ese Dios del que tanto hablan? ¿Dónde está el Dios que puede sanar a los enfermos? ¿Dónde está el Dios que puede levantar al caído? ¿Dónde está el Dios que puede sanar a los enfermos cuando mi hijo se está muriendo? ¿Dónde está el Dios que restaura a los caídos cuando todavía mis familiares están metidos en las drogas? ¿Dónde está el Dios que provee la necesidad cuando todavía yo no tengo para poder pagar mis cuentas? ¿Dónde está ese Dios que liberta, que sana, que transforma, cuando yo he luchado mi vida entera y todavía no estoy siendo, o no creo estar siendo transformado? ¿Dónde está el Dios que responde las oraciones, como lo decía en Mateo, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre será hecho? ¿Dónde está ese Dios que parece no contestar las oraciones? ¿Dónde está el Dios que hacía descender fuego del cielo? ¿Por qué no se presenta y nos enseña a todos nosotros que Él es el verdadero Dios? ¿Por qué se esconde? Y es lo que nos preguntamos. Pero hermanos, Dios no ha cambiado. Dios sigue siendo Dios. Dios sigue haciendo milagros. Dios sigue haciendo cosas grandes. Dios todavía tiene cosas por hacer. Dios todavía busca personas que le sirvan y que le amen. Dios no se ha quedado callado, aunque así lo parezca. El problema es que nosotros a veces no tenemos la voluntad de creer que ese es el Dios en el que confiamos. ¿Cómo le decimos hoy a Dios? Papá, Dios, Jesús. ¿Cómo le hablamos cuando estamos en oración? El pueblo de Israel tenía muchos nombres para Dios. Tenía muchos nombres para hablar de Dios. Nunca nadie había escuchado el nombre. Y un día Moisés le pregunta, ¿cómo te llamas? ¿Quién eres? Y le dice, yo soy Yahweh. Yo soy el que soy, y punto. Desde ese momento ellos empezaron a llamar a Dios de muchas formas, diciendo, Él es el quien es Yahweh, o Jehová como nosotros lo conocemos, Jehová Jireh, Él es mi proveedor. Jehová Nisi, Él es mi estandarte, Él es mi bandera.
Jehová Shalom, Él es mi sanador. Y empezaron a nombrar a Dios de diferentes maneras. Y nunca encajonaron a Dios en uno. Él era el sanador, el libertador, era Jehová guerrero, era el león de Judá. Él era el que sacó a nuestros padres de Egipto, decían ellos. Él es el que hizo descender fuego del cielo cuando los altares de Baal se estaban levantando. Ese es el Dios en el que nosotros confiamos. Y yo les pregunto a ustedes, ¿confían en Jehová Jireh? ¿Confían en Jehová Mekadesh? ¿Confían en Jehová Rafa? ¿Confían en ese Dios? ¿O confían en un diosito pequeño? Lo que me gusta de la historia es que Moisés los regaña. Yo no me imagino a Moisés: ay, chamacos, ay, muchachos, Dios es bueno, acuérdense que está con nosotros. Yo me imagino a Moisés diciéndolo: por favor, enojado. Moisés, imagínense un viejito enojado. Que estaba viejito Moisés. ¿Que no Jehová es el que nos prometió la tierra? ¿Que no Jehová va delante de nosotros y Él peleará por nosotros? ¿Que no es el Dios que nos sacó de Egipto y nos libró de Faraón? ¿Que no han visto que Dios nos ha llevado por el desierto como si fuéramos unos bebés, como un padre lleva a su hijo? ¿No se han dado cuenta de eso todavía?, dice Moisés. Y nos dice a cada uno de nosotros cosas como: al Dios al que tú le pides que restaure tu economía es el mismo Dios que a Salomón le mandó a construir un templo de oro. Al Dios al que tanto le pedimos que sane una gripa es el Dios que sanó la lepra de Naamán. El Dios al que nosotros tanto le pedimos que nos ayude a pasar un examen o un grado escolar es el mismo Dios del que proviene la sabiduría, el que inventó las lenguas, el que las confundió en la torre de Babel. Es ese mismo Dios. Al Dios que tanto le pedimos que algo pase es el Dios que ya lo hizo una vez y lo volverá a hacer otra vez. Así que confíen en Dios. Funky escribió una canción que se llama Yo soy tu Dios. Y él dice en su canción: yo soy tu Dios, el mismo que el mar rojo dividió, el que a los ciegos la vista le dio. Yo soy tu Dios. Cuando yo le digo al mar que calle, el mar calla. El Dios que nunca ha perdido una batalla. Ese es nuestro Dios. El Dios que cuando le dice al mar detente, se detiene. Y así como los productores de Luis Miguel contrataron a Kiko porque él sabían que lo podía hacer de nuevo, yo les digo a ustedes una vez más hoy: el Dios en el que confiamos es el Dios que ya lo logró hacer una vez y lo hará otra vez.